Gloria a Dios. La palabra de Dios, conocemos todos este versículo, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, ¿va? Hay una historia que nuestro Señor Jesucristo dio ahí en el Evangelio de Lucas. Ahorita voy a decir por qué hablé de esto de Juan 3:16. Y es con respecto a la salvación. Habla ahí en Lucas capítulo 18, versículo 13, y dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconocía su estado, su condición de pecador, el publicano. Y este es el contexto de una historia entre un fariseo y un publicano. El fariseo decía: yo hago todo esto, yo ayuno varias veces a la semana, etcétera, ¿no? Él se justificaba. El fariseo se justificaba en su propia justicia, ¿verdad? Oraba consigo mismo, dice la Biblia, y no soy señalando a los demás, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo se justificaba a sí mismo, lloraba consigo mismo. Y Jesús señalaba el contraste en relación al publicano. El publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice ahí la palabra de Dios. Pero en relación a la propiciación, muchas veces nosotros nos ponemos a pedir, a llorar, a clamar, porque pensamos que de esa manera nosotros conmovemos o movemos a misericordia a Dios. Amén. Dios, como un atributo de Él mismo, es su misericordia. Él es misericordioso. Amén. O sea, no necesitamos nosotros moverle a misericordia, Él ya es misericordioso. No necesitamos nosotros proveerle de amor, decir: es que amamos a Dios. No, le amamos porque Él nos amó primero. Él es la fuente inagotable de nuestro amor. Y entonces muchas veces pensamos que es de aquí para allá, cuando en realidad es en sentido inverso. Es de Dios hacia nosotros. Ese es el contexto del versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el amor de Dios lo que nos permite tener esa esperanza, tener esa confianza e incluso poder ser salvos. Amén, amén. Hay un relato, una historia que leí anoche. De verdad no encontraba palabras para expresar como ejemplo, como ilustración el tema de hoy. Y no por casualidad, sino que Dios puso esta historia en mi camino. Y es respecto a una persona que se llamaba Richards, y él dice que estando el chico, joven, adolescente tal vez, vivía en una casa en el campo, y el vecino tenía un árbol que daba manzanas muy frondoso, y entonces él, pues de vez en cuando, se brincaba la barda, robaba las manzanas y se las comía, hasta que un día la mamá lo cachó y le advirtió: la próxima vez que robes manzanas, te voy a castigar con 5 varazos. Te voy a dar con 5 varazos. Bueno, estaba advertido Richard, dice. De esa manera, bueno, se comportó bien,
se sujetó por un tiempo, pero las manzanas se miraban muy frondosas, muy rojitas, muy apetitosas, que no pudo dominarse a sí mismo y saltó la barda y cogió manzanas y se las llevó. Y entonces, más tarde llegó la mamá, escuchó a la mamá: ven, te advertí, te voy a castigar. Entonces él empezó a llorar y le dice: mamá, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Sé que no lo vas a volver a hacer, pero tengo que castigarte. Estabas advertido y ese es el castigo y es justo. Y entonces él lloraba y suplicaba, decía: perdóname. Y la mamá agarró y le dijo: te amo tanto, pero el castigo tiene que cumplirse. Pero te amo tanto que te voy a dar la vara a ti y tú me vas a pegar a mí, porque el castigo tiene que cumplirse. Richards dice que lloraba con los ojos, pero cuando su madre le dijo y le dio la vara, dice: empecé a llorar con el corazón. Es algo así lo que hizo Dios por nosotros. Y este es un problema que tiene su raíz en el pecado. Y es que de tal manera nos ama que el castigo tiene que cumplirse. ¿Por qué Dios permitió que Jesucristo muriese en la cruz? Si bien, como decía, podía haber llamado a 12 legiones de ángeles, ¿verdad? Pero no podía hacer así, hubiera sido un simple asesinato, sino que tenía que cumplirse la ley, tenía que cumplirse la escritura. Los pecadores necesitamos perdón, pero ese perdón no es gratuito. A nosotros nos llega de una manera gratuita, porque solamente necesitamos depositar nuestra fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz, pero tuvo un altísimo costo en el cielo. Jesucristo, Dios mismo, vino en semejanza de hombre a morir y derramar su sangre. Estábamos destinados en un principio a vivir con Dios una relación de amor inquebrantable, pero vino y apareció una sombra llamada el pecado, y ese pecado es rebelión contra Dios. Les dijo: no coman del árbol, y ellos comieron del árbol. La ley les dio y les dijo: no adulteréis, no robéis, no mataréis, etc. Y lo hicimos. Debo estar en el centro de tu corazón, debo ser lo que más ames. Y nosotros lo que más amamos somos a nosotros mismos, o seguimos teniendo ídolos en nuestro corazón que no son dioses. Digo que no es Dios. Él es el creador y como creador sabe lo que nosotros necesitamos. Y con el pecado le damos la espalda a Dios. La misma escritura dice que el pecado es una transgresión de la ley. Y esto es algo muy serio. Porque en realidad la ley representa la más pura esencia de su carácter, de Dios, el amor, su santidad. Y el pecado no solo es una falta a su mandato, sino es un desprecio, es despreciar a Dios mismo cuando nosotros pecamos. Eso significa el pecado. Cuando el pecado se levantó y se levanta como una barrera que nos separa de Dios, separa a Dios de nosotros, porque nosotros mismos a través del pecado hemos levantado una barrera, y es un muro que ni el mismo ser humano puede
saltar por sí solo, es imposible para uno solo. Dice el Proverbio 29, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie puede hacerlo, por sí mismo nadie puede hacerlo, el hombre no lo puede hacer. Y debido a que esta barrera quebranta la relación con Dios, y es Dios quien da la vida, el pecado causa la muerte. De hecho, Dios había advertido de este castigo a Adán, que sobrevendría sobre Adán y su linaje, y le dijo, de cierto morirás, ¿verdad? Ahí en Génesis, les dice, y el día que de él comer, de cierto morirás. Dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios 2:1, que mientras vivimos en el pecado, ya estamos en realidad muertos, porque antes estábamos muertos por nuestra manera de vivir, porque andábamos en el pecado. Sin embargo, Dios no se quedó con los brazos cruzados, ahí sentado en su trono y con los brazos cruzados y diciendo, pobres de mis creaciones, sino que Él tomó la iniciativa. Él mismo tomó la iniciativa, porque no bastaba ser misericordioso, sino Él mismo proveer para el cumplimiento de la ley. El pecado exige castigo y exige justicia. Él nos ama tanto que no podría dejar pasar el pecado. Ese perdón no podía ser gratuito. Alguien tiene que ser azotado con la vara. Alguien debía morir para que el hombre tuviese vida. Pedro, en 1 Pedro 1:10, habla de una gracia destinada a vosotros, de la cual, dice, los antiguos habían profetizado. Ya estaba destinada esa gracia para nosotros. Y Jesús dijo que la Escritura tenía que cumplirse. Se refería a esta gracia planeada desde tiempos eternos, que Él se entregaría a muerte, llevaría el castigo y rompería esa barrera que había entre el hombre y Dios. ¿Qué significa la expiación? Porque en términos teológicos la definición es un poquito ambigua y a lo mejor podemos entenderla como ese sacrificio para el perdón de los pecados, pero a través de ese sacrificio establece una reconciliación con Dios, misma que el hombre no podía llevar a cabo, sino que tenía que ser Jesucristo mismo reconciliando a la humanidad con Él. Por eso tuvo que hacerse en semejanza de hombre, para tener esa empatía, para tener esa misma naturaleza 100% humana, siendo 100% divino, 100% Dios. Esa unión hipostática que hay en Jesucristo de 100% hombre y 100% Dios. No es una suma de los dos, no, es Dios encarnado, con una humanidad en la cual tuvo un hombre humano, nació de una madre humana, creció, se desarrolló y tuvo todas esas emociones como un ser humano, tuvo una muerte natural, preternatural, dirían, ¿por qué? Porque estaba planeado así, ¿verdad? Pero fue una muerte de cruz y en su humanidad no pecó. Y entonces esa expiación, esa reconciliación, se refiere a la obra precisamente que Jesucristo, como Dios encarnado, efectuó para derribar ese muro, esa muralla, y entonces construir un puente entre el cielo y la tierra. Y que nosotros pudiésemos cruzar ese puente, porque dice que Él es el camino, que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Esa gran obra de reconciliación con la humanidad. Aún en el Antiguo Testamento, la expiación, déjenme contarle un poquito aquí cómo dice la Escritura,
o el perdón no se ofrecía de una manera gratuita. Se requería que la muerte de un animal. O sea, para que hubiera esa expiación de pecados había que hacer un sacrificio, había que ofrendar, había que presentar un sacrificio, y dice ahí en Levítico 4:20 y el número 15:25, por ejemplo, que muestran que cuando un individuo pecaba, tenía que llevar un becerro o un cordero al sacerdote, y esto tenía que cumplir ciertos requisitos, que estuviera sin defecto, y en virtud de la sangre de ese becerro, el pecado del hombre podía ser expiado, cubierto. O sea, aún en el Antiguo Testamento esto no era gratuito, había que hacer un sacrificio. Ese sacrificio, esa expiación consistía en que el pecador confesaba sus pecados delante del animal, ¿verdad?, sobre la víctima, el que iba a ser sacrificado, transfiriéndoles todos esos pecados simbólicamente a ella, y entonces la víctima era degollada como portadora de la culpa. El perdón no era gratuito. Alguien tenía que llevar el castigo. Y así, cuando el animal moría y su sangre con él, entonces el pecador era cubierto, por decir, el pecado quedaba cubierto, estaba expiado. Por eso, cuando decimos que Cristo es nuestra expiación, Él es el sacrificio que Dios mismo proveyó para el perdón de nuestros pecados. O sea, la condición del hombre no podía ser peor delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Todos somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Todos somos, en nuestra condición de pecadores, nos hemos constituido enemigos de Dios. Dice el Salmo 14:3, dice que no hay quien haga lo bueno, no hay uno. Y como tal, dice Efesios 2:3, que éramos hijos de la ira. Y entonces aparece en escena Jesucristo, hombre. Y Juan el Bautista, cuando lo ve venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era la provisión de Dios para perdonarnos. Jesucristo es la expresión máxima del amor de Dios. Dios mismo dándose a sí mismo. Cuando la madre de este muchacho dice: me dio la vara, dice: ¿cómo podría yo pensar agarrar a varazos a mi mamá? Sí. Por algo que yo había hecho, por algo que era justo, porque ese castigo lo merecía yo había sido advertido. Y mi madre dijo: pégame tú, te amo tanto que de verdad no quisiera castigarte, pero tengo que cumplir el castigo. Pablo dice en 1 Corintios 5:7 que él es el cumplimiento de ese Cordero Pascual, y que fue sacrificado, ¿por qué? Por nuestros pecados. Dice la Biblia, porque al final de cuentas es un sacrificio que Dios prometió que proveería. Y tomó todos los pecados del mundo sobre sí mismo, y nosotros somos hechos justicia de Dios en él. Se cumple la ley en Cristo, no en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es la paga de ese pecado, esa muerte. Y cuando nosotros por fe morimos en Cristo y resucitamos en Cristo, somos revestidos de esa divinidad, de esa santidad, y volvemos a tener esa comunión con Dios. ¿Qué vino Jesucristo a poner? La vara en nuestra mano. A lo mejor este muchacho tuvo esa posibilidad de decir:
no le voy a pegar a mi mamá, y seguramente, no lo dice la historia, no le pegó. Pero nosotros, con la vara en la mano, sí le hemos pegado, sí hemos castigado, sí hemos ejecutado a nuestro Salvador. Y por eso quise expresar lo que decía en el Evangelio de Lucas, cuando el publicano decía que no levantaba el rostro, se hace propicio a mí. Y no es tanto porque le supliquemos llorando, sino porque de tal manera amó el mundo. Es el amor de Dios lo que Él mueve a que nosotros nos salvemos. No son nuestras súplicas, porque al final de cuentas Él es el que nos lleva al arrepentimiento. Es Dios quien nos mueve al arrepentimiento. Pero, ¿por qué nos lleva al arrepentimiento? Porque nos ama tanto, porque quiere que nadie se pierda. Ese es el amor de Dios. Lo que mueve a Dios mismo a proveer el sacrificio de sí mismo para que podamos nosotros ser salvos. ¿Verdad que es imposible resistirse a esa fuerza que nos atrae de su gracia? Es imposible. Cuando Dios te llama, no te puedes resistir. Dice en Romanos 3:24 que justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esa justificación que es gratuita, que es por gracia, para nosotros solo puede ser recibida por fe. Y esa fe también es un don de Dios. Es como si al mendigo tú le dieras el alimento, pero también le tienes que dar con qué comer. Porque así somos, de necesitados de Él, para poder ser salvos. Pero para el cielo fue una gracia costosa. ¿Por qué? Porque requirió la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando alguien de verdad no valora, no aprecia la sangre de nuestro Señor Jesucristo y rechaza el perdón de Dios, es rechazar el amor de Dios. Pues no hay sacrificio alguno que pueda hacerse para nuestra salvación. Este sacrificio resuelve el problema para todos aquellos que lo aceptan y finalmente son puestos en paz con Dios. Nos reconcilia con Dios y nos libra de toda condenación, dice Romanos 8:1, que somos libres de esa condenación. ¿Quién condenará? A los justos, a los que ya han sido justificados. ¿Quién acusará a los justificados? Si Dios mismo nos ha perdonado. Debo decirle que, por ejemplo, en el ritual israelita, ahí en el Antiguo Testamento, la sangre del sacrificio era ministrada por el sacerdote allí en el lugar santo. ¿Qué hacía con la sangre? La untaba sobre los cuernos del altar. Ese era un altar que estaba provisto, era el altar del incienso, o bien derramada al pie del altar del holocausto, porque había dos tipos, el sacrificio de expiación y el sacrificio de holocausto. Así la expiación fue provista en la cruz, de la misma manera, pero ahora ya no una imagen, no un reflejo, no una representación, porque al morir en la cruz, al entregarse Jesús a la muerte, es aplicada y ministrada a nosotros los creyentes por medio del sumo sacerdocio en el santuario celestial. Vamos allí a Hebreos 9, la carta a los Hebreos, capítulo 9.
Y vamos a leer del versículo 23 al 28. Hebreos 9, 23 al 28. Dice ahí la palabra de Dios. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, que era la sangre de los animales sacrificados. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y así de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Mire que lamentablemente muchos, algunos interpretan, sobre todo los calvinistas y algunos ultraluteranos, dicen que la salvación solo es para los escogidos. No, la palabra de Dios es muy explícita. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no excluyó. ¿Por quién murió Jesucristo? Por todos. ¿Cuándo somos salvos? Cuando aceptamos ese perdón que Dios nos ofrece de una manera gratuita, que Él mismo proveyó, que Él mismo se dio a sí mismo. Cristo es nuestra propiciación. En el Antiguo Testamento esa palabra significaba lo mismo que expiación, pero ya en el Nuevo Testamento la palabra expiación no es suficiente. Dice Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela contra el pecado, y esa ira no es una ira como el ser humano la refleja, un enojo incontrolado, sino que es una respuesta lógica de Dios contra el pecado, y es el fruto de su misma santidad y su amor por el hombre. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y entonces cuando una persona peca, uno mismo está excluyéndose de la posibilidad de llegar a Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que todos seamos salvos. Ese es el deseo de Dios. Pero nosotros mismos no podíamos limpiarnos de nuestros pecados. Nosotros mismos no podíamos pagar con nuestra muerte esa justicia de Dios. Dios mismo tuvo que entregar el sacrificio suficiente, y el sacrificio fue Jesucristo nuestro Señor, porque Dios aborrece al pecado y su propósito es erradicar el pecado. Y su ira no es contra el pecador, sino contra el mal, ¿verdad? Entonces lo que Él quiere es limpiarnos a nosotros. Sí, hay un castigo que a lo mejor puede decir es severo, el castigo es severo. Si Dios es omnipotente, ¿por qué no nos perdona y ya? Sí, pero la santidad misma de Dios, la justicia de Dios requiere que esa paga del pecado sea cumplida, y se cumplió. Por eso cuando toda la gente decide perseverar en el pecado, se encuentran también bajo la ira de Dios. Y cuando destruya finalmente el pecado, todos aquellos que lo rechazaron también van a ser destruidos, van a ser condenados, ¿verdad?, al fuego eterno. Dice Romanos 3:25 que como propiciación Dios lo puso por medio de la fe en su sangre. Era la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un concepto que a lo mejor puede parecer un poquito confuso, pero no lo quisiera expresar de manera teológica, sino lo quiero expresar en palabras que nosotros entendemos. Por eso el ejemplo de la varita
Me parece entendible. A nosotros nos puso una vara Dios en cada mano. Y no fueron 5 azotes, no 5 varazos. Fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la que nosotros ejecutamos. Porque con nuestro pecado merecíamos que la muerte. Advertidos estábamos mediante la ley. Así es que Dios es quien proporciona la propiciación. ¿Por qué? Porque ama al mundo. Y aunque el pecado acarree su ira, Él se niega a que perezca la humanidad. Es cierto. La ira divina es real, pero el que sigue a Jesús, el verdadero creyente, ¿sabe qué? Está seguro, pues su condena ya se pagó. Amén. Amén. Y la ley establece que nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo delito. Amén. La paga de nuestro pecado ya fue hecha. La salvación de nuestra alma está segura. Al punto, vamos a concluir. Dios, ¿qué hizo Dios? Invirtió todo su capital, vamos a decirlo así en términos. ¿Cuál fue su capital? La sangre preciosa de su Hijo para nuestra salvación. Y cada vez que un creyente, que un pecador se arrepiente, dice la Biblia en Lucas 15:10, hace fiesta. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y ese es el gozo. Y eso es lo que nosotros tenemos que compartir, que Dios es propicio a nosotros. Cuando el publicano dice, Señor, sé propicio a mí, no es porque se lo pidamos. Dios es propicio a nosotros como pecadores, porque nos ama, porque de tal manera nos ama. Amén. Gloria a Dios. Seamos agradecidos con Dios, porque que nos libró de la condenación. Dice en Isaías 53:5, y con esto termino, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.